¿Cuántos hicimos propósitos o metas para este 2022? Aleluya. A principio de año recuerdo que nuestra iglesia siempre exhorta a que nosotros hagamos propósito, a que nosotros escribamos lo que queremos ver en nuestras vidas para este año. Ahora, no levante la mano. ¿Alguno de ustedes ha verificado si se han cumplido esos propósitos? ¿O usted simplemente se olvidó de ellas? O yo voy a hacer otra pregunta. ¿Usted se acuerda dónde la tiene escrita? ¿Usted se acuerda dónde usted la tiene escrita? Si hoy tú buscas donde tú lo escribiste, ¿verdad? Tú puedes pasar un balance. Eso hice yo en esta semana. En esta semana yo empecé a buscar mis metas, mis propósitos para ver qué se había cumplido de ellas. Empecé a verificar cuáles se cumplieron, qué porcentaje de ellas se cumplieron, cuáles no se cumplieron y por qué no se cumplieron. Entonces empecé a meditar en esto y a decir, Señor, y empecé a preguntarle al Señor, ¿por qué estas metas no se cumplieron en mi vida? Y Dios empezó a poner en mi corazón por qué algunas de las metas que nosotros ponemos no se cumplen. Y por eso yo le puse a esta enseñanza pasando balance. Pasando balance. Lo primero que Dios puso en mi corazón en las metas es que cuando nosotros venimos, sobre todo cuando lo hacemos aquí en la iglesia, nuestra congregación dice, el domingo tal vamos a estar tomando las metas, los propósitos, empiece a orar para que Dios ponga en su corazón cuáles son sus metas, su propósito para ese año, y nosotros oramos los 5 minutos antes cuando nos dan el papelito para empezar a escribir cuáles son las metas. Nos los dicen 4 domingos antes, pero lo hacemos los 5 minutos antes y empezamos a escribir. Es más, a veces hasta sacamos la del año anterior para escribir las mismas. Por ejemplo, yo siempre escribía quiero adelgazar y tenía 15 años poniendo quiero adelgazar. Esa la cumplí este año. O está en el proceso. Entonces, muchas veces como tomamos eso así tan rápido, simplemente no verificamos si lo que yo estoy escribiendo es la voluntad de Dios o no. Entonces, la primera de las cosas es, por la cual no se cumple un propósito o una meta, es porque no es la voluntad de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 16, en el verso 6, dice la palabra de Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, déjame darle un tiempecito, ya lo busca, tan duro los muchachos de... Así mismo, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Oye, iban a predicar la palabra de Dios, sin embargo el Espíritu Santo le dijo que no lo hicieran. Entonces muchas veces nosotros entendemos, eso es algo bueno, es el propósito de Dios, porque es algo bueno. Sin embargo, no buscamos qué es lo que Dios quiere y no hacemos y vemos si es el propósito de Dios para nuestra vida hacerlo. Ahora, no quiere agarrarse de esto para decir que el Espíritu Santo le está diciendo que no predique la palabra. Porque nos habla de que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Había una circunstancia especial para esto. Y por eso el Espíritu de Dios le dijo que no lo hicieran. Pero nosotros tenemos que saber que entonces el Espíritu de Dios nos guía hacia otro lugar. En el verso 9 le dice, y le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos.
Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. O sea, nosotros podemos ver que en algo Dios te dice no y en algo Dios te dice sí. Entonces nosotros tenemos, cuando hacemos nuestras metas, nuestros propósitos, nosotros tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si eso es la voluntad de Dios, si es lo que Dios quiere para mi vida. Puede parecer bueno, pero no es lo que Dios quiere. Pablo, en 2 de Corintios capítulo 12, verso 8, en ese capítulo Pablo está hablando de las cosas gloriosas que ha visto, de lo maravilloso que Dios le ha mostrado, las grandes cosas que él ha podido ver. Sin embargo, en el verso 8, en el verso 7, él hablaba de que tenía un aguijón en la carne que le fue dado. Y dice en el verso 8, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pueden ser que a lo mejor nosotros estamos pasando por un proceso y decimos, Señor, ya está bueno, no queremos esto. O ponemos dentro de nuestro propósito que no queremos este año, como unos videos cristianos que he visto por ahí, de unos memes que están llamando a Dios y ponen debajo, llamando al Señor, para decirle que me saque del listado de sus guerreros gloriosos para que no me ponga en tantos procesos. Por favor, Señor, este año no. Entonces, nosotros tenemos que ver si es la voluntad de Dios o no. Sea bueno o no sea bueno, si es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si es lo que Dios quiere para nuestras vidas, nosotros tenemos que verificar cuando vamos a escribir el propósito si es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, mire, hoy órele, pídale al Señor que nunca se cumpla en su vida, si no es la voluntad de Dios. Porque Dios nos guarda de cosas que nosotros no sabemos. Aún parezcan cosas buenas. Aleluya. Yo recuerdo una vez que fuimos, el apóstol Juan y yo fuimos a orar por una persona. Y le hablamos de la palabra de Dios a esta persona. Esta persona tenía SIDA. Y le oramos la palabra de Dios. Él aceptó al Señor y nos contó de que Dios lo había sanado 2 veces anteriormente. Y que después de haberse sanado, él se apartaba de Dios. La segunda vez oraron, también él vino, aceptó al Señor, todo, pero después que se sanó, entonces volvió a apartarse de Dios. Nosotros fuimos a orar por él aceptó al Señor y todo. Sin embargo, a los varios días, creo que 3, 4 días después, nos enteramos que el joven había fallecido. Entonces, muchas veces uno no sabe algo que parece bueno, o mejor dicho, algo que parece malo, conlleva a que nosotros recibamos lo mejor del Señor. Aleluya. Mucha gente seria. Aleluya. Entonces tenemos que discernir dentro de nuestros propósitos si es la voluntad de Dios o si no es la voluntad de Dios. Lo segundo que Dios puso en mi corazón es, mire, esto cuando yo lo estaba recibiendo, que yo estaba así, fue el Señor hablándome, fue como literal. El Espíritu Santo diciéndome la voluntad de Dios, y me lo decía a sí mismo. Y me hablaba de una vez del siguiente punto, y me hablaba del siguiente punto de una vez. Yo estaba escribiendo en mi celular, recibiéndolo todo, porque fue como algo así tan rápido, que yo dije, wow, nunca me había pasado eso. Que yo tenía todo el bosquejo de la prédica
en 5 minutos. Nunca me había pasado eso. Normalmente tengo que pasar tiempo y tiempo, pero nunca me había pasado eso. Y fue a las 3 de la mañana, buen horario. Entonces, lo segundo por el cual no hemos visto nuestro propósito cumplirse este año, que a lo mejor no es el tiempo. Nosotros tenemos que discernir el tiempo de Dios para saber esto. Libro de Génesis capítulo 12, verso 1, dice la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré bendeciré a los que te bendijeren, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Génesis 17, verso 15. Dijo Dios también a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te dará de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ellas. Entonces Abraham postró su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y a Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios confirmó con Abraham que le iba a dar un hijo de Sara, porque él ya tenía un hijo. Nosotros no sabemos la historia de Agar, pero Dios le habló de Sara y vuelve y le confirma. Ya a los 100 años, a los 9 años tenía Abraham ahí, casi 100 años. En el capítulo 18 dice la palabra de Dios, verso 9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite. Ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? Siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Yo no sé si ya tú te consideras una persona mayor para conseguir lo que Dios tiene para ti. Yo no sé si ya tú estás mirando que ya tú no puedes ver y tú dices: ya yo no puedo hacerlo, yo no tengo las fuerzas para hacerlo, yo no tengo la voluntad, no tengo ya todo lo que puedo hacer, ya yo no estoy trabajando, ya yo no estoy haciendo esto, ya el dinero que tengo no me da para yo comprar aquella casa que quiero. Hay un tiempo señalado por Dios.
Hay un tiempo señalado por Dios para que se cumpla lo que Él tiene para tu vida. Entonces, en el propósito, cuando escribimos el propósito de Dios para nosotros a principio de año, tenemos que preguntarle al Señor, ¿es el tiempo para hacerlo? ¿O es tu voluntad, Dios? Tú lo vas a hacer en este tiempo y Dios nos va a ir llevando, Dios nos va a ir mostrando, Dios nos va a ir transformando para nosotros poder lograr aquello que Él tiene para nosotros. Aleluya. Hay un tiempo señalado para nosotros tener lo que queremos delante de Dios. Cuando nosotros lo presentamos delante de Dios, si es su voluntad, Él tiene un tiempo señalado para dártelo. No importa que los demás te llamen Sarai porque eres estéril. Dios te cambia tu nombre. Dios cambia tu nombre para que tú recibas lo que Él tiene para ti. Aleluya. El tercer punto es el punto donde la mayoría de nosotros tropieza, donde la mayoría de nosotros nos quedamos a medias, donde la mayoría de nosotros decimos, hasta aquí llegué. Y el tercer punto es hacer la parte que nos corresponde a nosotros. La parte que te corresponde a ti, la parte que me corresponde a mí dentro del propósito, dentro de los propósitos que escribimos, ahí donde la gran mayoría de nosotros nos quedamos. ¿Por qué? Porque si es la voluntad de Dios y a lo mejor es el tiempo de Dios, ¿por qué no lo recibimos? Porque a lo mejor yo tenía que moverme a la derecha y me quedé estancado. O me moví para la izquierda. Porque a lo mejor Dios nos está diciendo tenemos que hacer esto y no lo estamos haciendo. El pueblo de Israel, Dios iba a derribar los muros. ¿Usted cree que Dios no podía decirle a los muros de Jericó que se cayeran sin que el pueblo de Israel diera vuelta? ¿Fue porque el pueblo de Israel diera vuelta? No. Simplemente fue porque Dios lo iba a derribar. Ahora Dios le dijo marchen y ellos empezaron a marchar. Hay algo que cada uno de nosotros tiene que hacer para cumplir el propósito que hemos escrito para nosotros. En el libro de Lucas capítulo 5 verso 4 al 8 dice, cuando terminó de hablar, Lucas 5, 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echen las redes para pescar. Simón le dijo, Señor, maestro, hemos estado toda la noche pescando, hemos estado toda la noche trabajando y no hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, ensegraron gran cantidad de peces. Nuestro Señor Jesucristo podía hacerle a las redes, caminando y hacerle así a las redes, que cayeran al mar y se llenaran de peces. Sin embargo, Él le dijo, echen la red a la derecha. Si Pedro dice, ¿quién sabe de pesca? ¿Tú o yo? ¿Tú eres carpintero? Yo soy el que sé de pesca. Entonces, si yo me pasé la noche pescando y no echa la red, ¿van a encerrar los peces? Él tuvo que hacer algo. Él tuvo que moverse. Él tuvo que tomar la red, que a lo mejor estaban quizás un poco pesadas porque se habían pasado la noche trabajando en ella y estaban húmedas, estaban mojadas todavía. Estaban mojadas y él tuvo que tomarla, echarla y entonces vio la gran pesca. Hay algo que nosotros tenemos que hacer, hay algo que tenemos que movernos para nosotros ver el propósito de Dios cumplirse en nuestra vida. Aleluya. ¿Era la voluntad del Señor que ellos pescaran? Sí, el Señor se lo dijo, echa la red. Era el tiempo también, pero tenían que obrar, tenían que hacer la obra de poder echar la red para encerrar los peces. Y dentro de esa parte de hacer el propósito, de hacer lo que me toca a mí para lograr el propósito, hay 3 puntos. El primer punto es la siembra, yo tengo que sembrar.
Cuando hablo de siembra no me refiero a diezmo y ofrenda. El diezmo y la ofrenda es algo que nosotros traemos a nuestra iglesia. Es algo que usted tiene que traerlo a la iglesia. El diezmo es algo que usted paga porque le pertenece al Señor. La ofrenda es algo que yo quiero traer a mi Dios de corazón. Pero cuando hablo de siembra me refiero a que una persona necesitada que usted ve por ahí, usted le dé. Entonces, una de las cosas que retienen nuestras bendiciones es que no sembramos. Que no vemos el propósito de Dios en nuestras vidas, es que no sembramos. Yo tengo que sembrar. La palabra de Dios nos dice, dad y se os dará. Lucas capítulo 6, verso 38. Dad y se te va a dar. Dice, medida buena, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que tú mides, te volverán a medir. Entonces yo tengo que dar. Y dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Entonces, para nosotros ver, para nosotros poder obrar, tenemos que dar. Yo tengo que dar. Yo tengo que dar para yo ver que se cumple el propósito de Dios en mi vida. Cuando yo doy, libero cosas para mí. Cuando yo doy, yo estoy liberando, yo estoy rompiendo cosas espirituales en mi vida. Entonces yo tengo que dar. Y otra de las cosas es que yo necesito meterme en la palabra de Dios. Yo necesito estudiar la palabra de Dios. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cómo más dice? De día y de noche meditarás en él. Para que guardes y haga conforme a qué. Porque entonces harás y todo. Necesitamos meternos en la palabra de Dios. Cuando nos metemos en la palabra de Dios, entonces cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, dice que nuestro camino será prosperado, que a todo nos saldría bien. Pero en el verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, al estudiar la palabra de Dios, yo me doy cuenta que cuando yo quiero lograr mi propósito, ¿verdad? Yo tengo que sembrar, yo tengo que estudiar la palabra y ahí me doy cuenta de que dice, mira que te manda que te esfuerce, tiene que haber un sacrificio. Para yo lograr mi propósito, yo tengo que tener un sacrificio. Recuerdo una vez en el trabajo, nos quedamos que una reunión, allá les fascinan hacer las reuniones de staff a las 11 de la mañana. ¿Sabe qué significa eso? Que terminamos a las 2 de la tarde. Y normalmente, cuando es así, ellos piden algo de comer. Y ese día querían probar unos sándwiches. Yo tenía como 4 meses que no me comí un pan. Y pidieron sándwich para todo el mundo. Y estábamos hablando ahí del trabajo de cada uno, poniéndonos al día. Y cuando llega la comida, que dicen, llegaron las comidas para que cojan los sándwiches, yo voy a mi escritorio, busco mi lonchera, un plato, me pongo en el salón de conferencia donde estábamos, saco mi ensalada con carne. Y empecé a comerme mi ensalada con carne. Señores, yo quería comerme el sándwich. O sea, a mí me temblaban las manos y no es de que me tiemblan siempre, era de que yo quería darle una mordida al que estaba al lado mío con un sándwich. Hay que hacer el sacrificio. Ese día yo dije, wow, un pan de agua, bien tostadito, de pierna. Sufran conmigo.
Sufran conmigo. Y se le veía ese queso derretido. Nada más me acordé de Payán. Entonces, simplemente yo dije, no, me comí mi ensalada, todo el mundo siguió hablando. Entonces yo hice el sacrificio, así como muchas veces hice sacrificio donde habían personas que comían otra cosa y yo decía, no, yo voy a comerme mi ensalada, yo voy a comerme esto. A veces, a comerme mi ají. Es tan así que hoy día, a veces los compañeros de trabajo, alrededor de las 3 de la tarde dicen, ay, yo tengo hambre, quiero comer algo. Y yo le dije, yo tengo ají morrón ahí con carne, ¿quieres? Entonces, hay que hacer el sacrificio para yo poder lograr lo que yo tenía 9 años escribiendo como propósito de que quería rebajar. Yo tuve que empezar a hacer un sacrificio. Yo tuve que decir que sí. Yo voy a dejar de comer las cosas que me agradan. Yo voy a dejar de comer las cosas que a lo mejor quiero comerla para hacer el sacrificio y lograr lo que yo quiero lograr. Hay que hacer un sacrificio. Dice, mira que te mando que te esfuerces. Muchísimas veces en mi casa, porque entonces me cocinaban a mí y para ellos cocinaban muchísimas cosas buenas. Y entonces yo miraba mi plato y decía, hoja otra vez. Y ellos comiéndose una pizza. Y seas valiente. Dice, no temas ni desmaye. Es el siguiente punto que yo tengo que hacer dentro de lo que tengo que hacer para lograr mi propósito, no desmayar. No puedo desmayar para lograr el propósito de Dios en mi vida. Yo no puedo desmayar. Yo tengo que sacar el tiempo para lograrlo. Yo tengo que decir, sí, yo lo voy a hacer. Pero cuando empiezo a hacerlo, empiezo la primera semana, empiezo la segunda semana, voy por un mes y sigo empujando, voy por el segundo mes y sigo empujando. Yo tengo que seguir haciéndolo para lograr el propósito que Dios quiere para mi vida. No puedo parar, tengo que perseverar. Aleluya. En Hebreos capítulo 10, verso 10. Dice la palabra de Dios, porque Dios no es injusto para olvidar tu obra de amor y el trabajo, tu obra y el trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Dios quiere que nosotros lleguemos hasta el fin. Dios quiere que nosotros nos movamos, que nos sacrificamos, que nosotros no desmayemos, que nosotros perseveremos hasta el fin. Yo tengo que perseverar hasta el fin. De hecho, la palabra de Dios dice que el que procura estar firme, mire que no caiga. Tenemos que perseverar hasta el fin. Yo tengo que perseverar hasta el fin. Y para yo lograr el propósito que yo me planteé en un principio de año, yo tengo que perseverar. Dice en el verso 12, no te hagas perezoso, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Después que uno puede, el sacrificio que uno ha hecho, que uno se ha esforzado, que uno persevera, cuando uno empieza a ver los frutos, entonces uno se siente satisfecho. Hay una satisfacción que uno siente cuando uno puede empezar a ver los frutos. Yo me imagino que las personas que siembran, cuando están sembrando, a lo mejor se están sacrificando porque es el último saco de habichuela que tiene. Y dice, quiero comer habichuela, pero ese saco que está ahí es para sembrarlo. Pero estoy loco por comerme una habichuela. Y a lo mejor otra persona dice, pero saca una latica. Tú puedes sacar una latica y tú tienes el saco entero. No puedo de completarlo porque yo tengo que hacer el sacrificio
para sembrar. Y entonces cuando yo siembre, cuando yo empiece a trabajar la tierra, cuando yo haga los surcos para sembrar las habichuelas, cuando yo empiece a regarla, yo empiece a ver el fruto que empieza a salir, empiece a ver la matita que empieza a salir y empieza a ver los frutos, y llega el momento en que ya la mata está alta y empieza a salir a la habichuela, entonces puedo saborear las habichuelas de una mejor forma. Porque no solamente me la comí, sino que saboreé, disfruté el trabajo que hice. Aleluya. Aleluya. Es tiempo de que nosotros nos esforcemos, de que nosotros nos sacrifiquemos, nosotros perseveremos hasta el final. Nosotros estamos a menos de un mes de que termine este año. Y simplemente podemos pensar que la que yo escribí ya lo tengo como copy para ponerlo para el año que viene. O sea, tomo ese mismo y le digo entonces propósito 2023. Le cambio el título y dejo los mismos propósitos para el año que viene. Porque en nuestros corazones, como falta menos de un mes, simplemente ya murió. Simplemente no hay tiempo para que se cumpla. En el libro de Juan, capítulo 11, verso 39, nuestro Señor Jesucristo estaba frente a la tumba de Lázaro. Y Él podía decir a la piedra, muévete. Y podía llamar a Lázaro y decir, Lázaro, ven fuera. Sin embargo, Él dijo, quiten la piedra. Dice que su hermana, Marta, le dijo, ya hiede, porque tiene más de 4 días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Estamos a menos de un mes para finalizar el año. Aleluya. Y quizás nosotros estamos mirando nuestro propósito. A lo mejor cuando estamos hablando tú sacaste el listado tuyo porque lo tenías escrito ahí y empezaste a mirar y decir, bueno, esto ya no se va a cumplir, esto ya no se va a cumplir, esto está muy difícil que se cumpla. Pero todavía tú puedes ver cumplir tu anhelo. No importa. Hay tiempo este año de verlo. Quitar la piedra es eliminar la incredulidad. Es eliminar la incredulidad. No importa el tiempo que haya estado muerto. No importa el tiempo que tú lo abandonaste. No importa el tiempo que hace que tú te olvidaste de eso. Quita la piedra. Es tiempo de que tú quites la piedra. Es tiempo de que tú remueves la piedra para que veas el milagro de Dios en tu vida. Aleluya. Es el tiempo de que tú le quites esa piedra para que tú oigas la voz de Dios. Que diga y mencione ese propósito que tú tienes puesto y le diga, sal fuera, levántate. Es el tiempo de nosotros ver esto, de nosotros decir, sí, yo lo voy a hacer. Si es la voluntad de Dios, si es el tiempo para que se cumpla, entonces nosotros tenemos que empezar a hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que olvidarnos y tenemos que empezar a sembrar. Tenemos que empezar a estudiar la palabra donde nos habla que tenemos que hacer un sacrificio, de que perseveremos para entonces nosotros ver lo que Dios tiene para nuestra vida. Es la voluntad de Dios, es el tiempo de Dios. Empieza a caminar para que veas el propósito de Dios. Quita la piedra para que veas lo que Dios tiene para tu vida. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Aleluya. Falta poco tiempo para que termine este año. Sin embargo, en el libro de Salmo 65, verso 11, dice la palabra de Dios que Dios corona el año con tus bienes y tus nubes
destilan grosura. O sea, Dios corona el año con sus bienes y sus nubes destilan grosura. Dios corona el año con sus bienes. No importa que los 11 meses que han pasado tú no hayas visto la mano de Dios en tu vida. No importa que los 11 meses que han pasado tú no hayas visto lo que Dios quiere para tu vida. Todavía queda tiempo, porque para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Tus fuerzas, a lo mejor tú dices: mis fuerzas no están, ya no sé cómo hacerlo. Dice: yo soy quien te doy tus fuerzas, yo soy que te esfuerzo, dice la palabra de Dios. Aleluya. Dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No está en tus manos. Lo único que tú tienes que hacer es hacer lo que Dios te ha dado. Quita la piedra. Quita la piedra. Quita la piedra. Empieza a hacer tu parte, porque Dios ya hizo su parte. Dios ya hizo su parte. Verso 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Aleluya. Aleluya. Hoy día, cuando yo a veces estoy buscando en el celular las fotos, me encontré con una foto que nos tiramos allá cuando estábamos en Miami con el apóstol. Igual de esa foto amplié, corté la parte mía donde estaba yo, que nos tiramos una foto frente al árbol con Lesbia, los pastores, y corté la parte donde yo estaba y donde me veo bastante obeso, y la tengo ahí mirando para no olvidar lo que pude lograr, no por mis fuerzas, porque sí me sacrifiqué, porque sí tuve muchas veces que romper mi voluntad, pero yo sé que quien me daba las fuerzas para lograr esto era el Señor. Yo sé que quien me inspiraba para yo proseguir era el Señor. Quien ponía en mi corazón el hecho de yo seguir era el Señor. Y muchas veces, tengo que confesárselo, muchas veces mi postre preferido es el cheesecake. Mire, y me traían cheesecake. Me regalaban cheesecake personas que no sabían. Y yo los regalaba más adelante, porque yo decía: no lo puedo llevar para mi casa. Ahorita me pica, porque no lo llevé para la casa. Pero muchas veces, cuando yo lo veía, yo quería comer el bizcocho, quería comerme el cheesecake. ¿Y sabes qué? Muchas veces ahí mismo el Señor ponía en mi corazón, cuando el Señor estaba en Getsemaní, Él no quería, en ese momento Él sufrió. Y podemos decir, ¿verdad?, aunque la Biblia no lo registra, porque Él le dijo: Señor, si puedes pasar de mí esta copa. Él le estaba diciendo: Señor, yo no quiero estar aquí. Y que me perdonen los intérpretes, ¿verdad? Pero yo entiendo que Él, cuando estaba sufriendo, decía: Señor, esto es duro. Sin embargo, Él permaneció, y Dios ponía eso en mi corazón, de que nuestro Señor Jesucristo prosiguió, y eso me daba la fuerza para yo seguir. Más adelante yo podré disfrutar de un cheesecake. Más adelante yo podré hacerlo, porque Él me ayudó en todo momento. Me decía: no temas, yo te ayudo. ¿Y sabes qué? Lo último que Dios puso en mi corazón ese día que estábamos, ¿verdad?,
acerca de los propósitos ese día que Dios me estaba dando esta palabra. Está en el libro de Colosenses capítulo 3 verso 23. Dice que todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo como para el Señor y no para los hombres. Todos los propósitos que yo escriba, aun sean a manera personal de algo mío, todos y cada uno deben darle la gloria a Dios. Deben darle la gloria al Señor y reconocer en todo momento que no importa lo que yo me haya esforzado, no importa lo que yo haya abandonado, como Abraham, que tuvo que dejar su padre, no importa lo que yo tenga que hacer, como algunos de los discípulos que tuvieron que dejar cosas por el Señor, no importa el sacrificio que yo tenga que hacer, todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Así que ese propósito, mira los propósitos tuyos que tú hiciste para este año. Órale al Señor, órale a Dios y dile: Señor, pon en mi corazón lo que yo puedo todavía alcanzar en este año, lo que yo puedo todavía recibir de ti en lo que queda de año. Y vamos a orar, vamos a buscar lo que Dios tiene para nosotros. Aleluya, aleluya. No es tiempo de que desmayemos. El final de este año está ahí, pero podemos verlo antes de que finalice el año, o podemos verlo cuando Dios tenga el tiempo para que tú lo recibas. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Vamos a adorar a nuestro Dios y vamos a disponer nuestros corazones, aleluya, para participar de la Santa Cena ahora. Ahí donde tú estás, adora al Señor, adora al Señor. Y cuando tú pases a buscar el pan, hazlo de corazón para Dios, hazlo con amor para el Señor. Adora al Señor, aleluya, porque Él tiene el control de todas las cosas.